Caracas despierta bajo una atmósfera distinta. No es aún celebración, tampoco es rutina. Es una mezcla densa de incertidumbre y expectativa que se respira en las calles, en los cuarteles, en los pasillos del poder y en los hogares de millones de venezolanos. Algo cambió, no de forma abrupta en apariencia, pero sí en lo esencial, la percepción de que el poder ya no es inamovible. Durante años, el sistema político venezolano giró en torno a una figura central, Nicolás Maduro. Su permanencia parecía sostenida por un entramado sólido de control institucional, respaldo militar y alianzas internacionales. Sin embargo, en las últimas horas y días, ese equilibrio ha comenzado a mostrar fisuras que, aunque todavía no rompen la estructura, sí alteran profundamente su estabilidad. Hoy, Venezuela no vive un colapso repentino del poder, pero sí atraviesa una fase que históricamente precede a los cambios profundos, la transición silenciosa. No se anuncia oficialmente, no se decreta, no tiene fecha exacta de inicio, pero se manifiesta en señales concretas que, al observarse en conjunto, revelan un proceso en marcha. Las últimas horas han sido particularmente reveladoras. Movimientos internos dentro del oficialismo apuntan a una reorganización estratégica. Figuras clave del chavismo han comenzado a adoptar un discurso más pragmático, menos ideológico, enfocado en estabilidad, negociación y reconocimiento internacional. Este cambio de tono no es casual. Es una respuesta a una realidad que ya no puede ser contenida únicamente con control político. El poder, que durante años se ejerció de manera vertical, comienza a fragmentarse, y cuando eso ocurre, el sistema deja de ser un bloque monolítico para convertirse en una estructura en tensión constante. En paralelo, se han registrado gestos que, en otro contexto, habrían sido impensables. Liberaciones parciales de presos políticos, acercamientos discretos con actores internacionales, flexibilización en ciertos controles institucionales. Ninguna de estas acciones por sí sola define una transición, pero juntas configuran un patrón, el intento de adaptación de un sistema que entiende que su forma original ya no es sostenible. Este es un punto clave para entender lo que está ocurriendo. No se trata de un régimen que ha sido derrotado, sino de un régimen que comienza a reconocer sus límites. Y en política, ese reconocimiento suele marcar el inicio del fin de una etapa. Mientras tanto, la oposición, durante años debilitada por la fragmentación, la persecución y el exilio, empieza a reconfigurarse, no como una fuerza completamente cohesionada aún, pero sí como un actor que vuelve a tener espacio dentro del tablero político. La diferencia es fundamental. Antes luchaba por sobrevivir, ahora comienza a prepararse para competir. Figuras opositoras, tanto dentro como fuera del país, han incrementado sus contactos, articulando estrategias que ya no se centran únicamente en la denuncia, sino en la posibilidad real de una participación política efectiva. Este cambio de enfoque no es menor. Implica que el escenario ha dejado de ser exclusivamente de resistencia para convertirse en uno de transición potencial. Sin embargo, este proceso no avanza en un vacío. El factor internacional ha sido determinante y continúa siéndolo. La presión sostenida de actores externos ha limitado el margen de maniobra del gobierno y ha incentivado la apertura gradual. Pero esta presión no busca necesariamente un colapso inmediato, sino una transición controlada que evite un vacío de poder. Aquí surge una de las tensiones más importantes del momento, mientras la comunidad internacional prioriza la estabilidad. Una gran parte de la sociedad venezolana exige un cambio profundo y definitivo. Esa diferencia de ritmos puede convertirse en uno de los principales desafíos en las próximas semanas, porque si algo ha demostrado la historia reciente es que las transiciones no fracasan cuando son imposibles, sino cuando parecen inevitables pero no logran consolidarse. En este contexto, las próximas decisiones serán cruciales. La posibilidad de establecer un calendario electoral creíble, la ampliación de garantías políticas, el regreso de actores exiliados y la continuidad de gestos de apertura serán los indicadores que permitirán determinar si el proceso avanza o se estanca. Hoy,
La señal más clara de que Venezuela se encuentra en un punto de inflexión no está en los discursos oficiales ni en los anuncios formales. Está en el comportamiento del poder. Un poder que ya no actúa con la misma seguridad, que mide sus movimientos, que evalúa escenarios, que busca negociar. Cuando un sistema político pasa de imponer condiciones a intentar administrarlas, ha entrado en una fase distinta. No es aún la caída, pero tampoco es la estabilidad. Este momento es especialmente delicado. La historia de múltiples países demuestra que las transiciones pueden tomar caminos muy distintos. Algunas avanzan hacia aperturas reales, otras quedan atrapadas en reformas superficiales que prolongan estructuras de poder bajo nuevas formas. En el caso venezolano, los 3 escenarios siguen abiertos. El primero, el más esperado por la población, es una transición acelerada hacia elecciones libres, con garantías plenas y una reconfiguración institucional profunda. Este escenario implicaría una ruptura clara con el modelo actual y abriría el camino hacia una nueva etapa democrática. El segundo, que muchos analistas consideran el más probable en el corto plazo, es una transición controlada. En este caso, se producirían cambios parciales, con elecciones bajo condiciones mejoradas pero aún limitadas, y con la permanencia de sectores del oficialismo dentro del poder. El tercer escenario es el del estancamiento, un proceso que inicia, genera expectativas, pero se detiene antes de consolidarse, permitiendo que el sistema se reorganice y prolongue su existencia bajo nuevas dinámicas. Lo que inclinará la balanza hacia uno u otro escenario será la combinación de presión interna, cohesión opositora y consistencia en la presión internacional. Pero más allá de los análisis estructurales, hay un elemento que no puede subestimarse: el cambio en la percepción colectiva. Durante años, la idea de un cambio político en Venezuela parecía lejana, casi imposible. Hoy, esa percepción ha cambiado. La posibilidad de una transición ya no se ve como un escenario hipotético, sino como un proceso en desarrollo. Ese cambio psicológico es fundamental, porque las transiciones no solo ocurren en las instituciones, también ocurren en la mente de la sociedad, y cuando una población comienza a creer que el cambio es posible, el equilibrio político se transforma. Sin embargo, la cercanía de la libertad no debe confundirse con su concreción inmediata. Los procesos de transición suelen ser complejos, graduales y, en muchos casos, contradictorios. Avanzan y retroceden, generan avances y frustraciones. En este momento, Venezuela se encuentra exactamente en esa fase. No es el final del camino, pero sí el tramo más decisivo. Las próximas horas y días serán determinantes para medir la profundidad real de los cambios. Cada decisión, cada movimiento, cada señal tendrá un peso específico en la configuración del escenario final. Lo que sí parece cada vez más claro es que el modelo que ha dominado el país durante años ha entrado en una fase de desgaste irreversible. Puede prolongarse, puede adaptarse, puede intentar resistir, pero ya no tiene la misma capacidad de control absoluto. Y en política, cuando un sistema pierde esa capacidad, el tiempo deja de jugar a su favor. Venezuela se encuentra, hoy, en ese punto exacto donde la historia comienza a moverse con mayor velocidad, un punto donde el pasado aún pesa, pero el futuro empieza a abrirse paso. No hay aún una fecha definitiva para la libertad plena, pero por primera vez en mucho tiempo, no parece una aspiración lejana, sino una posibilidad concreta. El país no es todavía libre, pero ya no está completamente atado, y en esa diferencia, en ese espacio entre lo que fue y lo que puede llegar a ser, se está definiendo el destino de toda una nación. En medio de este escenario cambiante, hay un elemento que comienza a cobrar una relevancia determinante: el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Durante años, la estabilidad del poder en Venezuela estuvo estrechamente ligada al respaldo militar, no solo como institución, sino como actor político silencioso que garantizaba la continuidad del sistema. Hoy, ese respaldo no necesariamente ha desaparecido, pero sí muestra signos de transformación. No se trata de una ruptura abierta ni de pronunciamientos públicos, sino de algo más sutil y, a la vez, más significativo:
una postura de observación, de cálculo, de espera. Cuando los actores que sostienen el poder dejan de actuar de manera automática, el equilibrio comienza a cambiar. En paralelo, sectores económicos que durante años operaron bajo estrictas limitaciones también empiezan a moverse. Empresarios, inversionistas y actores financieros observan con cautela, pero también con interés, la posibilidad de una apertura real. Este movimiento no es impulsivo, es estratégico. Nadie apuesta en serio a un país donde las reglas no están claras. Pero cuando comienzan a percibirse señales de cambio, el capital se prepara. Esto introduce otro factor clave en la ecuación: la economía como motor de transición. Venezuela no solo necesita un cambio político, necesita una reconstrucción estructural, y esa reconstrucción no puede darse sin confianza. Confianza institucional, confianza jurídica, confianza internacional. En ese sentido, cada gesto de apertura, por pequeño que parezca, tiene un impacto que va más allá de lo inmediato. Es una señal hacia adentro y hacia afuera de que el país podría estar entrando en una nueva fase. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. Uno de los mayores peligros en este tipo de escenarios es la coexistencia de expectativas elevadas con avances graduales. Cuando la población percibe que el cambio está cerca, pero no lo ve materializarse con la velocidad esperada, pueden surgir tensiones sociales. Ese es un punto delicado, porque si bien el clima actual es distinto al de años anteriores, la presión acumulada en la sociedad venezolana es enorme. Años de crisis, migración masiva, deterioro institucional y dificultades económicas han generado una demanda de cambio que no admite dilaciones indefinidas. Aquí es donde el liderazgo político, tanto del oficialismo como de la oposición, tendrá que demostrar capacidad de manejo, no solo para negociar, sino para administrar expectativas. Una transición mal gestionada no solo puede estancarse, también puede generar nuevas crisis. En este contexto, el papel de la ciudadanía vuelve a ser central. Aunque durante años muchos sectores se sintieron desplazados del escenario político, hoy su presencia vuelve a ser relevante. No necesariamente a través de movilizaciones masivas inmediatas, sino mediante una presión constante, una vigilancia activa, una participación que, aunque más contenida, sigue siendo determinante, porque en última instancia, ningún proceso de transición se sostiene únicamente desde las élites. Requiere legitimidad social, y esa legitimidad se construye con resultados concretos. Mientras tanto, el entorno internacional continúa observando con atención. No solo los gobiernos, sino también organismos multilaterales, centros de análisis y mercados globales. Venezuela ha pasado de ser un caso cerrado a convertirse nuevamente en un país en observación. Este cambio de percepción es importante. Durante años, el país fue visto como un sistema rígido, sin posibilidades reales de transformación a corto plazo. Hoy, en cambio, es visto como un escenario en evolución, donde múltiples variables pueden redefinir su futuro. Esa nueva lectura abre oportunidades, pero también impone exigencias, porque a medida que aumenta el interés internacional, también aumenta el escrutinio, y cada paso del proceso será evaluado en función de su coherencia y su profundidad. En las últimas horas, algunos analistas han comenzado a señalar que Venezuela podría estar entrando en una fase similar a la que vivieron otros países antes de procesos de apertura política, no como una copia exacta, porque cada contexto es distinto, sino como una referencia histórica que permite entender ciertos patrones. Uno de esos patrones es la aparición de lo que podría llamarse acuerdos implícitos, no necesariamente pactos formales, sino entendimientos tácitos entre actores que reconocen que el conflicto permanente ya no es sostenible. Estos acuerdos, aunque invisibles para el público en muchos casos, son fundamentales, porque permiten avanzar sin necesidad de confrontaciones abiertas que podrían desestabilizar el proceso. Al mismo tiempo, comienzan a surgir señales de que sectores dentro del propio oficialismo podrían estar evaluando escenarios de salida, no como una rendición,
sino como una transición que les permita preservar cierta influencia en el nuevo esquema político. Este tipo de movimientos son comunes en procesos de cambio, y aunque pueden generar críticas, también pueden facilitar una transición menos traumática. Sin embargo, esto abre un debate inevitable. ¿Hasta qué punto es aceptable una transición negociada? ¿Qué concesiones son necesarias para avanzar? ¿Dónde está el límite entre pragmatismo y justicia? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero serán parte central de la discusión en los próximos meses. Mientras tanto, en las calles, la percepción sigue evolucionando. No hay euforia desbordada, pero tampoco resignación. Hay una sensación contenida de que algo está en marcha, de que, aunque el proceso no sea inmediato, el rumbo ha cambiado. Esa percepción, aunque intangible, tiene un peso enorme, porque influye en el comportamiento colectivo, en las decisiones individuales, en la manera en que la sociedad se posiciona frente al futuro. En este punto, el tiempo se convierte en un factor estratégico. Para el oficialismo, ganar tiempo puede significar reorganizarse, negociar mejores condiciones, adaptarse. Para la oposición y la sociedad, el tiempo es un recurso limitado, que no puede dilatarse indefinidamente. Esta tensión temporal será uno de los ejes que definan la velocidad del proceso. Lo que parece cada vez más evidente es que Venezuela ha dejado atrás la etapa de inmovilidad absoluta. El sistema sigue en pie, pero ya no es estático. Se mueve, se ajusta, responde, y cuando un sistema comienza a moverse, abre la puerta a cambios que antes eran impensables. La transición, si llega a consolidarse, no será un evento único, sino un proceso con avances, retrocesos, negociaciones y redefiniciones constantes. Pero lo que hoy marca la diferencia es que ese proceso ya no pertenece únicamente al terreno de las posibilidades. Ha comenzado a manifestarse en la realidad, aunque aún de forma incompleta. Venezuela sigue enfrentando enormes desafíos: la reconstrucción institucional, la recuperación económica, la reconciliación social, el restablecimiento del Estado de Derecho. Ninguno de estos objetivos se alcanzará de manera inmediata. Sin embargo, todos ellos dependen de un punto de partida: la apertura real del sistema político. Y ese punto, aunque todavía no se ha materializado plenamente, parece estar más cerca que en cualquier otro momento reciente. La historia no se mueve de manera lineal, avanza en momentos específicos, en puntos de inflexión donde múltiples factores coinciden. Venezuela podría estar atravesando uno de esos momentos. Aún no hay desenlace, pero ya hay dirección, y en contextos como este, entender la dirección es tan importante como conocer el destino.